A continuación estaremos presentando el proyecto final, Caso Reimer en su etapa 3, por parte del alumno Gastón Galindo Castro. Como primer punto, estaremos presentando la descripción del caso. Acto seguido vamos a presentar el familiograma de la familia Reimer. Después vamos a presentar los principios y normas de conducta ética del psicólogo que se violaron durante el desarrollo del caso. Y por último estaremos analizando las consecuencias para el paciente y su familia. Este caso inicia con el nacimiento de Bruce y Brian Reimer en 1965. Más o menos como a los 3 meses de nacidos, presentaron problemas urinarios y se les tenía que practicar una circuncisión. A Bruce no le fue muy bien en esa operación, ya que el médico cortó un poco de más con el cautín eléctrico, se sobrecargó y se quemó sus partecitas, pues, más o menos un tiempecito después presentó tejido necrosado y se le tuvo que amputar el pene. Los padres desesperados buscaron qué hacer y encontraron al doctor John Money. John Money en ese tiempo era un respetable psicólogo, creador de teorías como la identidad de género. Él pensaba que la identidad de género se podía inculcar, se podía educar a los niños. Se establecía por medio de la educación, y si la educación era suficientemente fuerte hacia ese rumbo, pues una persona que había nacido niño podía convertirse en niña. Cuando los padres acudieron con el doctor Money en busca de ayuda, el doctor Money vio una oportunidad para probar su teoría. Le recomendó a los padres que empezaran a educar a Bruce como si fuera niña. Le recomendó también que fuera sometida la niña pues a una operación donde le formaran un conducto vaginal. Entonces así lo hicieron. Bruce empezó a llamarse desde ese momento Brenda, pero Brenda no se sentía como niña. A medida que crecía y a pesar de la crianza femenina, Brenda se resistía a adoptar actitudes femeninas, de tal manera que se frustraba, se enojaba, rasgaba sus vestiduras, e incluso sufría bullying por parte de otros niños de la escuela. Le llegaron a llamar mujer cavernícola. Brenda definitivamente no se sentía bien con su cuerpo, ni como mujer. A medida que fue pasando el tiempo, se dieron una serie de citas de control con el doctor Money a la que los padres de ambos niños acudían y los llevaban. Era necesario estudiar también a Brian, ya que al ser el hermano gemelo y al estar recibiendo una crianza completamente normal, se iba a ser analizado en conjunto con Brenda. Esta serie de citas de control llegaron a ser muy traumáticas para ambos niños, ya que durante las citas, ¿no? Las terapias, entre comillas, se presentaban una serie de situaciones fuera de lo normal, de los cuales los padres pues no eran informados. Tenían incluso prácticas sexuales incestuosas, eran expuestos los niños a pornografía y el argumento principal del doctor Money para exponerlos a ese tipo de prácticas es que era necesario para que Brenda asumiera pues el papel de mujer. Esto pues no fue durante los años primeros de la infancia, fue cuando ya eran adolescentes, los niños o preadolescentes. También a medida que fue creciendo y entrando a la adolescencia, Brenda fue sometida pues a una serie de terapia de inyección de estrógenos para que le crecieran sus glándulas mamarias. Esto le causó pues a Brenda eh, problemas de depresión y una conducta suicida, perdón, cuando los padres al observar
que Brenda no se sentía bien y no presentaba mejoría en cuanto a su depresión y la conducta con tendencias suicidas que tenía. Decidieron contratar o buscar la ayuda de otro especialista. Eh, el otro médico les recomendó pues que le contaran la verdad y cuando fueron sinceros con ella y le contaron la verdad, Brenda entendió por qué se sentía de esa manera. Entonces decidió revertir todo el proceso y volver a convertirse en hombre. Brenda decidió a someterse pues a operaciones de mastectomía para quitarse los senos, también a dos cirugías plásticas para crear un falo. Eh, entonces Brenda se convirtió en David. Incluso después de eso, la vida para la familia y la vida para David en general mejoró pues notablemente. Al tiempo conoció a una mujer llamada Jane Fontaine, se casó con ella. Ella era madre divorciada, era madre de tres hijos y David los adoptó. Mientras tanto, Brian, el hermano de David, presentaba ya problemas de esquizofrenia y depresión. Brian no podía con la culpa de haberle echado a perder la vida a su hermano. Eh, por ahí, años después, mm, David se enteró pues que el doctor Money estaba presentando un libro, había editado un libro con el caso de ellos, con el caso de David, pues, y que lo estaba presentando ante la comunidad científica como un caso exitoso donde probaba su teoría. Entonces decidió salir a la luz pública David. mm, Hizo público el caso, salió el caso publicado en una revista y tuvo consecuencias funestas y desgarradoras para David. David, en lugar de ser aplaudido por su valentía, empezó a ser víctima de discriminación y de acoso debido al hecho de haber sido, pues, una niña, pues, previamente y que se había convertido en niño, la mujer lo dejó, lo cual le causó una terrible depresión. Del trabajo donde había estado algunos años, fue despedido y ya no le querían contratar. Eh, Mientras tanto, su hermano Brian, pues, era consumido por esa depresión desgarradora que tenía cada vez más y más y más y terminó suicidándose porque se había hecho adicto a los estupefacientes. Entonces se suicidó por una sobredosis eh, en el año 2002. 2 años después, en el año 2004, David fue a un supermercado, se estacionó en su automóvil y se pegó un balazo. Y así terminó la historia, pues, ¿no? Se sabe que también que años después, el padre de ambos niños, de ambos jóvenes ya, eh, se suicidaron. Brian tenía 36 años y David en el momento de su muerte tenía 38 años. A continuación vamos a presentar el familiograma del caso. En la parte superior tenemos a Ron Raymer y Janet Raymer, él representado por un cuadro, así se representa pues a los masculinos, ella representada por un círculo. Ron tiene una cruz en su interior porque es una persona que falleció. La línea de abajo indica pues que tanto Ron como Janet eran casados y ellos tuvieron dos hijos, Brian y Bruce, quien también después se llamó Brenda y después se llamó David. A Bruce se le representa, como fue un transexual, se le representa pues primero como un cuadrado, porque era masculino, después un círculo femenino y otra vez un cuadrado porque terminó siendo masculino. Eh,
Abajo están indicados pues las fechas de su nacimiento y de su muerte y por qué murieron. Ambos murieron por suicidio. Bruce, o David más bien, estuvo casado con Jane, quien era madre de 3 hijos. Jane y David se separaron, y antes había estado con una pareja, pues, y la pareja, pues, de Jane, pues, está también separada. Eso indican las rayas transversales, pues, que atraviesan a la raya, a la línea principal que une a Jane con su expareja y a Jane con Bruce. Y este es el familiograma de ambos. También en la parte superior de Bruce, Brenda o David, por ser el paciente principal, pues se hace una narrativa de los tratamientos médicos a los que fue sometido, primero una construcción o reconstrucción vaginal, tratamiento con estrógenos, después tratamientos con testosterona, las mastectomías que se hizo y las faloplastías para que se le formara el pene de nuevo. Considerando que todos los principios de psicología provienen del principio más básico y general del respeto por la dignidad humana, podemos encontrar que el Dr. Money transgredió muchos de los principios que provienen y se generan de ese mismo principio universal de respeto por la dignidad humana. Primeramente encontramos el principio de beneficencia. Se transgredió ese principio porque no constituyó de ninguna manera un bienestar para el joven Bruce, eh, que después fue Brenda y terminó siendo David. Al contrario, el principio también de no maleficencia, que es un principio que obliga pues al psicólogo a cualquier actividad que realice, no cause un malestar, un daño al paciente. Y en el caso de David fue todo lo contrario. Cada vez más y más y más pues le generaban eh, traumas pues que terminaron eh, con su vida al final. El principio de autonomía, nunca se le permitió pues a un David bebé escoger entre si él quería ser o no ser niña. Simplemente se decidió que iba a ser niña para probar una teoría. No se puso a pensar el médico en ese momento si su teoría era correcta o no, pues era una teoría solamente, no era... Se puso a experimentar pues con una persona sin saber ni asumir las consecuencias de sus actos. Y por último, el principio de justicia. No se hizo justicia, no se hizo justicia, pues que la familia terminó desintegrándose por completo, quedando al final sola la mamá. Eh, las normas que se violaron en su momento, pues podemos enumerar las normas éticas de los psicólogos que están consideradas dentro de la APA, American Psychological Association, las normas éticas de los psicólogos de la Universidad Iberoamericana, que fue creado en 1964, estas normas, y también el Código Ético del Psicólogo, que empezó en 1979 y se terminó en 1984. Claro, esto es para el caso de México, ¿verdad? Pero si traslapamos, pues, ¿no? El caso, pues, que sucedió en Estados Unidos, eh, y que se originó pues con el nacimiento de estos gemelos en Canadá, mm, hubiera ocurrido aquí en nuestro país, se hubiera transgredido este código, pues no. Aparte de las leyes como la ley de salud mental del Distrito Federal, por ejemplo, o de cualquier entidad federativa, se transgredieron normas y se transgredieron leyes también y no se hizo justicia. Al final de cuentas, eh, ahorita en la actualidad, todavía el doctor Money es reconocido por algunas universidades donde hizo trabajos de investigación.
Entre las consecuencias que podemos mencionar, pues ya se mencionaron en la historia general. Los niños pues crecieron traumatizados por las experiencias que vivieron a lo largo de los años cuando iban a las citas de control y a las terapias allá con el doctor Money. Fueron expuestos a pornografía y a realizar ellos mismos actos pornográficos a escondidas de los padres. Por otra parte, tenemos la incertidumbre de los padres y la falta de claridad en la información. No se les mencionaba, pues, con claridad qué era lo que estaba ocurriendo, porque sus hijos se sentían de esa manera. El acoso y bullying recibido por David en sus años de escolares y después también cuando se enteró la sociedad en general que, que, que que David había sido Brenda, pues toda la discriminación que surgió pues a raíz de eso, que culminó pues en el suicidio, en el resquebrajamiento de la familia en general. La salud mental de todos ellos se vieron expuestas y comprometidas y al final pues eh, culminó pues con el suicidio de tres de sus miembros. Como conclusión podemos eh, reflexionar sobre el caso que acabamos de presentar y analizar nos hace pensar, pues, en la importancia de que existan los códigos éticos para, de alguna manera, guiar la conducta de los profesionales de la psicología. mm, Debemos de preservar, pues, y usar correctamente los principios que norman a esta profesión y tomar en cuenta siempre que cuando se está tratando con un paciente, se está tratando con una vida y de la calidad de la atención recibida puede ser la diferencia entre la vida o la muerte incluso, así como lo fue, lo terminó siendo, pues, para Bruce y para Brian, al final de cuentas. Muchas gracias por su atención.